militar, entonces pasan a reconocerse como civiles, así como por lo menos como nosotros, o sea, nos juzgarían así como un civil. Así, exacto. No es que pasen a ser civiles, o sea, ellos siguen siendo militares. A ellos no lo van a despojar, a ellos no los despojan de su rango ni de su calidad de militar, de policía. No, ellos no los despojan nada de eso, sino que ya pasa a ser juzgado por otro ente, que ya no sería la justicia penal militar. Porque sí, sería más que todo el fuero, pero respecto al proceso, porque ellos siguen siendo militares, a menos que sean ya que exista un proceso disciplinario, ya sea interno o por parte de la Procuraduría que tiene la potestad disciplinaria. ¿Sí me explico? O sea, la Procuraduría tiene ese poder disciplinario preferente que le permite investigar, inclusive despojando al juez natural o al investigador natural de ese funcionario, sean militares, sean funcionarios judiciales, es decir, cualquier servidor puede ser investigado por la Procuraduría. Fíjese, profe, que el proceso ese que pasó con el muchacho, este abogado que murió, ellos van a responder penalmente porque infringieron uno de los que usted ha dicho, de los postulados de lesa humanidad, tortura y todas esas cosas. Entonces, es como un ejemplo que creo que va al caso. Así es, muy bien, así es, Juan Pablo. Ese es un caso que muestra en el cual cuando un militar o un funcionario judicial comete algún delito, comete alguna conducta de la cual se desprendan que es un delito de lesa humanidad, desaparición forzada, genocidio, tortura, así de los que yo me acuerdo en el momentico. En ese caso, su juez competente sería aquello. Claro, eso aquí porque la fiscalía lo pidió y la justicia penal militar aceptó eso. Es más, creo que la justicia penal militar lo remitió sin solicitud. Hay casos en los cuales hay solicitud y la justicia penal militar dice, no, es que esto es mío. Y entonces la fiscalía dice, no, esto no es tuyo, esto es competencia de nosotros. Ahí se puede dar ese conflicto negativo de competencia, que eso lo vamos a hablar después. Los conflictos negativos. Bueno, profe, en ese caso, ¿por qué le patrocinan, digamos, esa justicia ordinaria? Porque es que le están tipificando a ellos tortura. Y pues el fin de la tortura es cuando, digamos, hay un sufrimiento físico, mental, a una persona con fines de obtener de ella una información o una tercera persona o una confesión. ¿Por qué les tipifican tortura? O sea, bueno, ya que me están haciendo esa preguntita, vamos a hacer claridad al respecto. Si mal no estoy, el artículo 178 del Código Penal establece el tipo penal de la tortura. Y dice, déjeme buscarlo, el que inflige a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos. Es decir, miren que no se refiere a todos ellos, sino cuando se inflige a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, es decir, cualquiera de ellos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión. Eso es una. De castigarla, o sea, aquí hay varios verbos rectores. Recuerden que en penal, un tipo penal puede tener varios verbos rectores que no necesita que se cumplan todos ellos, sino uno solito de ellos para que proceda el delito. Ojo, este es un ejercicio meramente académico. Yo no me estoy creyendo ni estoy juzgando al señor. Es simplemente respondiendo una pregunta académica y en ese sentido procedo a responderla. ¿Me explico? No vaya a ser que se vaya a creer que yo tengo, o sea, para no generar algún tipo de situación. Entonces, es nada más el ejercicio dialéctico de explicar el tipo penal en esta situación. Vale. Sobre esa base hago la siguiente explicación. Entonces, el tipo penal consagra
un tipo penal que no es fácil de entender porque es que influyen varias cosas. Primero, el que inflige a una persona dolores, sufrimientos graves, físicos o psíquicos. Es decir, cuando a una persona se le infligen dolores o sufrimientos graves, porque no es cualquier pellizquito. Tiene que ser un sufrimiento grave, desea que sea físico o psíquico, es decir, que haya una lesión física o psíquica grave. Uno. Entonces, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, es decir, para obtener de ella información o confesión. Ojo, no, eso puede ser miren que también dice, de castigarla por un acto por ella cometida, o es decir, aquí está enunciando una serie de situaciones que la cual la va a, ¿cómo se llama? A ver, es decir, que sea para obtener de ella una información o confesión, o de un tercero, o castigarla, ojo, o castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido. Esa es una situación. O de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Es decir, que vamos a leerlo así, el que le inflija a una persona sufrimientos graves, ojo, sufrimientos graves físicos, para castigarla, ahí se puede ver en curso en el delito de tortura. Es decir, en el caso del señor desde me escapa el nombre del abogado, allí perfectamente, si demuestran que los dolores fueron graves por un hecho que ella hizo, ahí se configuraría la tortura. ¿O no está de acuerdo conmigo, Marlon? A ver, porque aquí no se trata que digan que sí a lo que yo diga. Se trata que si usted no está de acuerdo, hey, profe, no me parece por esto y por esto. Y eso es válido y es sano. Porque indudablemente yo no tengo la verdad absoluta, muchachos. Yo simplemente lo que tengo es la ley y con base en ella hacemos una interpretación que sería como que la más, con base en lo que uno ha recorrido, con la experiencia, con los estudios y esa cosa. Pero indudablemente yo no me quedo con la verdad absoluta. Me puedo equivocar tranquilamente. Bueno, viéndola de esa forma, esa interpretación que usted nos acaba de explicar, donde dice de castigarla por un acto que ha cometido, pues sí, ahí interpretándola puede caber, porque pues solamente me estaba fijando en donde dice que el dolores o sufrimientos graves con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión. Pero mira que hay otros verbos más adelante, porque, o sea, aquí son verbos optativos, es decir, oeste. O sea, no tienen que darse los cuatro, con que se dé uno solo de ellos es suficiente. Diferente es cuando dice y, que le pegue y, ahí sí, porque lo que está haciendo es que me lo está atando, que me los está trayendo al unísono, es decir, que me los tiene que darse al mismo tiempo. En este caso no. ¿Quién piensa igual o diferente? A ver, niñas, a ver, mujeres, ¿qué pasa? Mujeres al poder. Liliana. Pues sí, yo estoy de acuerdo porque no solamente eso, sino de que el abogado también recibió choques de que lo electrocutaron, ¿no? Y lo golpearon y demás, no solamente fue que lo asesinaron, sino que sí hubo muchos factores. Para continuar. Miren, yo entiendo y soy consciente que a veces en algunos procedimientos la policía usa la fuerza. ¿Sí me explico? Sin embargo, en muchas ocasiones, que son casi, por lo que yo conozco, la mayoría de las veces, si ellos no usan la fuerza de manera contundente, los lesionados van a ser ellos y no el delincuente. Claro, tampoco se trata de ir a matar al delincuente, así sea delincuente. Es decir, por poner un ejemplo, hay un retén militar y viene una persona en moto y se lo vuela. ¿Será que porque una persona se voló
el retén, los soldados o la policía están legitimados para accionar sus armas de fuego y asesinar a esa persona? No. Es decir, Profe, yo pienso No, algo ahí en ese sentido, y es lo siguiente. Resulta y pasa que hoy en día, yo pues no te digo la palabra, Marlon. Escuchamos a Juan y escuchamos a Marlon después. estuve viendo pues el caso y así, y hay muchas cosas que se atan en contra y todo y a favor. Pero fíjese, profe, que yo digo que el verdadero factor negativo dentro de ese abuso al legítimo procedimiento y abuso de autoridad se basa más que todo en el que los estudiantes o pertenecientes a esa institución, como lo es la policía, no sienten identidad de su código o de su ley, o por lo menos o de lo que están estudiando. Porque fíjese, lo que usted acaba de decir, un ejemplo claro, porque una persona se voló un resalto o se voló un pare, o sea, yo diría que como todos somos iguales ante la ley y como todos tenemos derechos, sea nuestra condición en la que estemos, no vería la opción que en un Estado social de derecho se atente contra la vida. Entonces, yo digo que más que todo es eso, profe, que ellos conocieran que el primer precepto del Código de Policía es la convivencia y de que hay muchas acciones que se deben hacer antes de utilizar la fuerza. Yo diría que si ellos conocieran y sintieran identidad de eso, no llegarían a esos extremos. Aunque, como usted acaba de decir, hay muchas veces que el abuso viene por parte del civil. Y bueno, también hay que reconocer que son civiles y que son seres humanos, ante todo, las autoridades. Pero bueno, hay muchas cosas que tendría uno que ver un caso específico para poder decir y opinar profundamente. ¿Qué ibas a decir, Marlon? No, en el ejemplo que estaba poniendo, pues como no hay un peligro inminente, digamos, se vuelve un puesto de control en la motocicleta, pues no, el accionar el armas de fuego de los funcionarios, como está diciendo el compañero, diferente fuera de que uno llegara a observar o estas personas intimidaran también con arma de fuego, pues obviamente uno no responde, hay que responder en ese sentido. Así es. Muchachos, miren, yo soy muy respetuoso y le tengo mucho aprecio y mucho cariño y considero que la policía y el ejército cumplen una función muy importante. Nuestra sociedad es una sociedad convulsionada. Miren, una cosa es decirlo aquí en estos ambientes académicos y otra cosa es allá en el terreno. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, hubo una época en los años 90 y pico o comienzo de 2000 y pico, hubo una teoría que yo al primero que se la escuché fue al entonces, hoy retirado, general Naranjo, la teoría de las manzanas podridas, que son bastantes, sí, porque nuestra naturaleza, vea, es brava, nuestra idiosincrasia es fuerte. Aquí la gente, o sea, siempre estamos pendientes cómo le sacamos el quite a la ley. En Colombia el problema no es normativo, el problema es cultural. Aquí en Colombia está prohibido desde la misma creación de la República el homicidio. Y aquí todos los santos días de Dios hay un homicidio. Aquí en Valledupar y aquí en Colombia. ¿Por qué? Por la falta de tolerancia, por la falta de civismo, por la falta de sensibilidad social. Ahora, así como hay gente mala fuera de la policía y bastante, también dentro de la policía y de todas las instituciones humanas vamos a encontrar esas personas. Entonces no podemos satanizar también una institución por eso. Pero eso sí, cuando alguien comete una situación como esa, tiene que ser sancionado. Eso sí, con el respeto al debido proceso. Ya hay personas que dicen, no, que sí. O sea, hay que analizar bien las circunstancias en cómo se desarrollaron esos hechos. Pero lo cierto es una cosa. A pesar de que existe esta justicia penal militar, si se comprueba que hay delitos de lesa humanidad, esa competencia que tiene, digamos, el juez castrense, ¿para dónde va Stephanie? Bueno, ¿o de dónde viene más bien? Ya se me fue Stephanie, no, fue Leider. Bueno, entonces la perdería. Pero miren que no solamente sería no solamente está la jurisdicción penal militar. Encontramos otro tipo de jurisdicción y es la jurisdicción indígena. La indígena, sí, señor. ¿Oyeron? Encontramos también la jurisdicción indígena
Pues de esas sí no conozco muchas, solamente lo poquito que he leído y lo que he hablado con mamos, con